algo que ya el año pasado creo que en Santa Fe se liberó, en Formosa también, que empezó a hacerse cada vez más laxo después de en la pandemia y después de la pandemia no se corrigió nada. Dicho esto, ¿cómo solucionar la educación en la Argentina? Gran pregunta. Este es un indicador de la preocupación de los problemas que tenemos en la educación. En principio, la repitencia en sí no es la solución, esto es cierto, pedagógicamente, didácticamente no es la solución. Ahora, lo que estamos pensando es que esto podríamos llegar a llamarlo una amnistía de aprendizajes. Claro. Primero que nada, después de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Lo que no se aprendió, ¿qué va a pasar con esos estudiantes en su vida personal, en su vida laboral, en su vida universitaria? Es una preocupación. Pero además acá hay una medida que a mí sí me preocupa, que es lo que se dice, no creo que no se va a poder implementar. O sea, esta idea de poder pasar adeudando materias, lo que está generando es un compromiso muy grande con los aprendizajes, pero además es imposible de implementar con la brecha educacional que hoy tenemos. Pero vas a pasar sin aprobar materias. Vas a pasar. No vas a aprender nada. No vas a aprender, no es lo mismo aprender que no aprender. El concepto de amnistía me parece fuerte, pero es ilustrativo, ¿no? Sí, y por otro lado también se propone que para implementarlo una serie de medidas que no están claras, cuando uno lee no están muy claras, pero que habla, por ejemplo, de incrementar los horarios. La pregunta es cómo, incrementar los equipos docentes. La pregunta es, ¿el Estado lo puede pagar? ¿Los privados lo pueden pagar? No lo sabemos. Esto habla de separar alumnos, no hay espacios. Yo rescato como concepto, porque esto en muchos lugares del mundo existe, que es las trayectorias educativas pueden ser diferenciadas. Esto habla de una educación innovadora. Porque en esta reforma que se pretende votar hoy, se van a mantener las trayectorias con una calificación y después las notas. Exactamente. Que es difícil que convivan los dos conceptos. Imposible. Es imposible, porque vos cuando acreditas algo, pareciera que es un paso o no pasa. Cuando vos tenés una trayectoria diferenciada, también tenés que tener una acreditación diferenciada, porque no es lo mismo haber hecho matemáticas durante 3 años adeudándola, cuando no solamente no la acreditaste, sino que no podés aprender lo que sigue. Claro. Hay ciertas materias que necesitan Claramente. poder plafonar en lo anterior, porque la idea es... Toda la vida fueron correlativas, como son correlativas en la facultad, por algo son correlativas. Esta medida a mí lo que me preocupa es, hay un concepto del cual nos podríamos agarrar, que es metodológicamente posible, para mí impracticable. Perdón, ¿no tenés una forma de estafa a los chicos? Que vos después le das un título que dice, vos te acreditás que recibiste de bachiller, lo que sea, y nadie va a confiar en que esa persona sabe algo en una escuela donde no puedes repetir, donde no hay ningún tipo de... En gran parte estoy de acuerdo. Es una estafa, pero lo que no es claro, porque yo te estoy diciendo a vos que hiciste algo diferente a él y tenés el mismo título y que pareciera que estás preparado para lo mismo y no estás preparado para lo mismo. Esa trayectoria debe tener una acreditación y un historial distinto. O sea, el sistema, a mi modo de ver, hoy no tiene las herramientas ni a los profesionales que puedan hacerlo. El futuro de esa persona? En parte sí, y cuando te dan cuenta el futuro de las personas también de una sociedad, ¿no? Porque capaz lo limitás. Pero no se dan cuenta hoy, cuando vos analizás y comparás la educación argentina con, no te digo las del mundo, con la región, que estamos cada vez más abajo, que los chicos terminan secundaria sin saber nada. Sí. Porque la verdad es que... Para eso no es de ahora, Antonio, ¿eh? Si vos haces un examen de salida de secundaria, no saben nada. Sí. No, pero, perdón, solo el 3% entiendo de los alumnos con nivel terciario tienen dificultades para conseguir trabajo. Entonces, claramente el nivel educativo ayuda. ¿Esto qué impacto va a tener a la hora de salir a buscar un empleo? Va a tener un impacto alto porque hoy en día ya primero es el que termina en el sistema secundario, ¿no? O sea, vamos hacia atrás y decimos, no todos lo terminan. El que lo termina, cómo lo termina y con qué herramientas lo va a terminar para insertarse en su vida personal, sea lo que sea. Porque muchos tampoco llegan a la universidad. Entonces, para la vida de relación básica, comprender lo que leo, o sea, no es ser un programador o un programador, es poder comunicarme, es poder incluso acomodar los alimentos en una góndola de supermercado. O sea, estamos hablando de habilidades básicas. Mi gran preocupación de esto es que condena la adquisición de habilidades básicas para cualquier alumno. Ahora, ¿por qué en el sector de la educación hay tanta gente que defiende este tipo de medidas, de no examinar, que se pone también en contra, por ejemplo, de hacer las pruebas PISA, de evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos? De las notas. Recordaba lo de Scioli con 0, 1, 2, 3. Porque los políticos lo entiendo, pero hay gente del sector de la educación que también defiende. Creo que tiene que ver con ese temor, que el cual no estoy de acuerdo, de la estigmatización, y además con la mal entendida información. Yo creo que hay que gestionar con datos,
hay que tener datos concretos, para tener datos hay que medir, para medir hay que comparar, y eso te lleva a hacer mejores prácticas, no estigmatizar y decir quién se queda fuera. Pero cuando vos evaluás, pareciera que los números van a dar, si vos pasan más alumnos en este sistema, va a haber, por supuesto, menos deserción, se cree, va a haber menos repitencia, se cree. Y eso podría medir como un buen indicador de calidad educativa. Y sabemos que no es así, es de cortito plazo. ¿No falla el sistema en lo que los chicos aprenden en la escuela? Digo, yo me acuerdo de la escuela, yo tengo 42 años, pero digo, yo me aburría mucho en la secundaria. Yo tenía otra expectativa de aprendizaje. Digo, hay cosas que son básicas, ¿no? Está perfecto, pero hay cosas que nos podían dar como herramientas que aún siguen iguales de con aquel entonces, de que no han cambiado, de que los chicos hoy cambió la tecnología, cambió la expectativa, la ansiedad, todo, y la escuela no modificó nada. No, Carlos, creo que es lo que vos mencionás, se define en el foco de la educación, ya hace algunas décadas, los que nos dedicamos a educación, los que gestionamos educación, y en muchos sistemas públicos de la educación del mundo, el gran concepto es cambiar contenidos e información por el desarrollo de habilidades. La información se pone vieja, se pone desactualizada, hay muchos modelos que lo están haciendo, hay muchos colegios que lo estamos haciendo, pero como sistema no. Se enunció hace 4 años un proyecto que tenía que ver con las escuelas 2030, la educación 2030, y se basaba en esto, un cambio en el concepto de la educación basada en habilidades y competencias y en otra forma de evaluar. La primera cuestión es, ¿todos los que tenemos que implementarlo lo sabemos hacer? No. Entonces también hay una cuestión de desarrollo profesional para quienes lo van a llevar a cabo. Ahora, entre los argumentos que dan para hacer esta serie de reformas es que la persona que repite, después lo que tiene es un altísimo grado de posibilidad de no volver al colegio. ¿No hay una sensación del alumno también que da lo mismo tener el título secundario o no tenerlo? Sí. ¿Es tan mala la aprobación que da lo mismo? Sí, estoy de acuerdo. Puede ser que sea una medida expulsiva a la repitencia, no es tan así porque hoy hay otros motivos por los cuales se van del sistema, desde la pobreza, desde la falta de futuro, ¿no? Me parece que lo que sí hay que pensar es cómo retener en el sistema, pero que no dé lo mismo aprender que no aprender. Esta es una frase fuerte, ¿no? ¿Cómo lográs que los chicos entiendan que tenés que aprender? Bueno, me parece que hoy no tienen ese concepto. la primera cuestión es que lo que se aprende tenga una aplicabilidad directa en tu vida cotidiana. Claro, No esperar totalmente. que dentro de 15 años, cuando hagas tal cosa, esto te va a servir. Te tiene que servir hoy. Por lo tanto, el contenido, el aprendizaje, las experiencias tienen que ser significativas, tienen que tener un impacto directo en la vida de uno, primero. Sí. Después no tiene que dar lo mismo que lo hagas o que no lo hagas, porque si no, esto sí es nivelar para abajo. Esta sensación de, bueno, al final, ¿para qué voy a estudiar si voy a pasar? Ese es un temor en la conciencia de un Por eso adolescente. te digo, hoy el adolescente Sí. le da lo mismo. te digo. Totalmente. ¿Sabés que hay una película que se estrenó en Netflix que se llama El Suplente con Juan Minujín, de Argentina, ¿eh? Es muy linda película porque te muestra realmente cómo están las escuelas del país. Yo te digo que es como una gran pintura de lo que está pasando en todas las escuelas, no quiero decir un lugar puntual. El desinterés de los chicos, la falta de compromiso en la casa, la imposibilidad de los papás que trabajan todo el día, los chicos que por ahí también van a la escuela y no sienten... Docentes que tampoco están capacitados. Bueno, y tampoco están a la altura los sueldos de los Y docentes. también tampoco. la no. competencia de la escuela contra todo lo que intenta robar la atención de los chicos, redes sociales, ahora un chat GPT que le pueden preguntar absolutamente todo. Pero ahí esas discusiones me parece que es como el sistema educativo, no solamente con educadores, sino con quienes gestionan la política, con los toman eso como una realidad. Pelearte con el GPT es imposible. Ahora es una gran posibilidad. Ahora, para la concepción de una educación más tradicional, es un problema. Pero como lo fue Google, como lo fue el libro hace siglos atrás. Ahora, Sí, ¿por qué? Yo me quedé pensando, el GPT, en definitiva. Tenés Google. Sí, Sí, te Pero hacen te resuelve un poco resúmenes, más. sí. Es algo más Te puede sofisticado, escribir pero va a la un misma Es lo que línea. va a venir, o sea, es lo que, Claro. lo que Eso ya está. está, con lo cual lo tenés que Hay adoptar mucha desigualdad también, desde Antonio, la enseñanza. Hay mucha desigualdad. Respecto a eso Mucha que dice desigualdad. Carlos, la desigualdad, ¿qué pasó? Que la escuela de mis padres posibilitaba que el hijo de alguien que no tenía ningún tipo de estudio pudiera ir y aprender tanto y al lado del hijo de, por ahí, un abogado o un médico. ¿Por qué esa escuela podía hacerlo y la escuela de hoy no tiene esa posibilidad? Yo creo que lamentablemente lo que se creó fue una brecha primero social, cultural, que también impacta en lo educativo. Si nos retrotraemos a 3 décadas atrás, en los 90, la escuela se fue perdiendo su lugar cuando tuvo que ser asistencialismo. ¿Era necesario? Sí, pero si tenías que elegir entre dar de comer y educar, es una mala elección, es una falsa dicotomía. La escuela tiene que educar. Y ahí me parece que empezó el deterioro en ese sentido, lo cual hizo que también, como decías vos, salarios que hacen que muchos se vayan del sistema, la no exigencia del desarrollo profesional. Yo creo que un profesional de la educación hoy tiene que saber, hoy
una frase desagradable, discúlpenme, pero alguien se puede recibir hoy de docente, no estudiar nunca más en su vida y ejercer toda su vida. Este es un problema. ¿No deberían ser evaluados? Habría que revalidar el título. A ver, un médico no solo va a congresos, sigue estudiando, se actualiza. Sí, pero